Analicemos el arte de Fire Force. En este video vamos a repasar el arte de Okubo, entendiendo qué hace el mangaka y cómo logra lo que hace. ¿Qué onda, gente? Yo soy Max, dibujante profesional especializado en manga. Y el objetivo de esta serie de videos es entender conceptos y técnicas que envuelven al manga, para poder estudiar y aprender de manera consciente del arte de los mangakas profesionales. Sin perder más el tiempo, comencemos. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo estamos? Bueno, como siempre, una pequeña intro con respecto a la obra como tal, en este caso Fire Force. Sé que muchos me han pedido que hable de Soul Eater y quiero decir que ese video sí va a venir, lo voy a sacar, pero lo que me pasa con Soul Eater es que siento que no hay mucho para analizar como tal, porque si vamos al caso, Okubo, como sabemos, es un artista con un estilo muy único, muy particular. Domina como los dioses lo que es la estilización de personaje, y siento que en Soul Eater lo que hace es caricaturizar los personajes por completo, con un estilo, como digo, muy único. Entonces no sé si se puede analizar como tal, porque si vamos al caso es un dibujo muy propio. Entonces se me hace mucho más interesante lo que es Fire Force, por dos simples motivos. Uno es que es un manga mucho más hegemónico, porque si vamos al caso con Soul Eater, es mucho más experimental Okubo. Va a ir como mutando muchos los estilos de dibujo con respecto a lo que es dibujos más detallados, con tramas y sombreados, y después despojado de todos esos elementos. Entonces como que va a ir rotando mucho con con ese repertorio, ¿no? Que no está para nada mal, está perfecto. Pero en Fire Force vamos a ver que es todo mucho más, como digo, hegemónico, más homogéneo. Y aparte, siento que también se subestima mucho lo que es el arte de Fire Force. No sé si es por nostalgia o por cariño a Soul Eater, pero se tiende mucho como a menospreciar lo que es el arte de Fire Force, que tiene cosas muy interesantes para ver. Lo que quiero decir es que este video va a ser diferente. No vamos a ver lo que es diseño de páginas, tramas, textos, viñetas, sino que solamente vamos a focalizarnos en una sola cosa, que es justamente la estilización de personaje. Así que va a ser un video cortito. Quiero dejar eso en claro antes de empezar. De todas maneras, sí quiero que veamos los trazos, porque acá tenemos una cosa muy interesante. Como podemos ver, trabaja con líneas bastante gruesas para lo que son las siluetas y para la figura como tal de los personajes, y después va a tramar en ciertos sectores muy seleccionados. Pero quiero que veamos esto. Fíjense cómo me trama, como digo, en espacios reducidos, pero ese tramado está contenido en una línea que funciona como límite y que la deja visible. Es como que Okubo va a encerrar con una línea por donde va a pasar el tramado, y ahí me trama. Y el tramado no se va a salir nunca de esa línea que delimita. Me parece muy interesante. Y lo que quiero también es resaltar, bueno, tema aparte, este dibujo me parece precioso. O sea, el semblante de cada personaje me parece exquisito, porque también quiero resaltar cómo Okubo, como digo, en Soul Eater es todo mucho más caricaturesco. Sin embargo, acá en Fire Force es como que va a mantener una estructura más genérica con respecto a lo que son los personajes. Porque si vamos al caso, tienen como estructuras, como digo, los cráneos, por ejemplo, en narices, boca y demás, son muy estándar de anime genérico. Pero les da un toque distintivo. ¿Sí? Es como que, por ejemplo, lo que son los ojos de Shinra me encantan, porque el tipo está casi siempre serio. Entonces va a tirar como un corte seco para el párpado recto, y va a bajar después como un semicírculo para hacer la forma del ojo. Me parece exquisita la manera en la que diseña, digamos, los personajes acá, porque, como digo, va a utilizar cambios muy pequeñitos para dar un toque distintivo. Y lo que me encanta del dibujo de Okubo es que se ve todo muy limpio. ¿Por qué? Porque justamente me deja despejado de elementos los que son, por ejemplo, los rostros, pero me compensa con lo que es los plenos de negro y con los tramados, que, como digo, son en sectores seleccionados. Entonces tenemos ese equilibrio y contraste entre blancos, vacíos y plenos de negro. Me parece totalmente hermoso.
Y ahora sí pasemos a lo que es anatomía y estilización, que como siempre digo, para estilizar, para caricaturizar, para exagerar los cuerpos y deformarlos, primero hay que manejar como los dioses lo que es figura humana. No me puedo saltar ese paso y empezar a estilizar o a caricaturizar de una, porque vamos a dibujar mal, vamos a dibujar cuerpos fuera de proporción entre lo que son extremidades o poco estructurados, poco funcionales. En este caso quiero repasar que, bueno, como digo, va a tomar un estilo más sobrio con Fire Force. Si nos fijamos, los personajes tienen musculatura y va a dominar figura tanto de personajes femeninos y masculinos. Me encanta cómo me trabaja lo que son las vestimentas, porque se ven como súper complejas, pero si nos fijamos tienen trazos guía o bases pero muy simplificados. Ese es la parte de genialidad que tiene, ¿no? Okubo. Y esto se potencia más que nada, y por eso hago este video, en los trajes de bomberos. Porque si nos fijamos, el nivel de síntesis es totalmente absurdo. Termina jugando con formas y figuras súper simples, demasiado simples. Y si nos fijamos, podemos trazar acá lo que son las líneas base del diseño de personaje, en este caso Takeru. Y lo que digo, o sea, va a tirar, por ejemplo, figuras simples, por lo general son... Quiero pasar a acá. Me trabaja como con conos o como con cilindros que se van como afinando, y esos son los trajes de bombero, tanto para lo que es el torso como lo que son las mangas. Y va a predominar, digamos, esta figura en lo que son los trajes de bombero. Después sí va como a ir puliendo y detallando algunas terminaciones de lo que es la vestimenta y lo que es el comienzo, ¿no? de la mano, o por ejemplo acá las piernas, ¿no? Pero son figuras muy, muy simples. Y eso lo va a hacer siempre que los personajes estén con el traje de bombero. Si nos fijamos, acá podemos reconocer fácilmente las líneas guía. O sea, me parece totalmente precioso. Un segundo. Ahí está. Hacía ruido. ¿En qué estaba? Bueno, esto que decía, ¿no? Como que va a trabajar siempre con figuras que las va a dejar y después va a ir como puliendo en casi todos los personajes. Fíjense qué hermoso que es esto. O sea, y trabaja cualquier tipo de ángulo y el tipo lo acopla a su estilo y estilización de personaje. Totalmente precioso. Acá lo mismo, se pueden ver fácilmente los cilindros que menciono con respecto a lo que son los trajes de bombero. Y otra cosa que quiero resaltar es que no solo me juega con lo que son los contrastes de blancos, de vacíos, como vimos recién, entre lo que es zonas despejadas, cargadas de elementos y plenos de negro, sino que también hay un contraste muy interesante en lo que es los personajes sintetizados y simplificados con respecto a lo que es la complejidad de los fondos. Los fondos mucho más cargados de detalles y con un nivel más de sombreado y tramado, ¿no? Entonces, yo creo que ese es otro punto distintivo por el cual el arte de Okubo también es tan precioso, porque no cansa a la vista y se ve también inmersivo, porque como digo, sabe conjugar y acoplar, digamos, a los personajes que son como caricaturescos a estos fondos que son un poco más realistas y detallados. Los conjuga perfecto. ¿Y cómo hace? Porque justamente sabe dominar, digamos, lo que es la perspectiva con respecto a lo que es la cámara y el fondo, ¿no? Porque si nos fijamos, fíjense lo que es, o sea, es precioso. Acá no dice la línea, pero fíjense cómo la línea cae y va recto hacia abajo hasta el pie. La postura de personaje, el dominio que tiene de posturas es totalmente hermoso. Como digo, para llegar a esto hay que obviamente tener un conocimiento de figura humana para ir simplificando y quitando elementos, ¿no? Pero es totalmente precioso. Acá también, por ejemplo, lo mismo. O sea, la complejidad de lo que es el fondo
y cómo juega con los equilibrios de color, ¿no? Porque tenemos el pleno de negro en el fondo y después tenemos a Shinra súper sencillo, súper simplificado, pero coincide la perspectiva perfecto. Entonces es un dibujo que nunca va a abrumar, nunca va a desagradar, siempre va a ser agradable de ver. Parece precioso. Acá lo mismo. Y otra cosa que quiero decir, a ver, acá no, todavía no. Ya vamos a llegar a otra parte que quiero solamente mencionar por arriba con respecto a lo que es un apartado de Okubo. Pero veamos, fíjense cómo domina las perspectivas y las acopla con los fondos completamente estructurados y densos y pesados, ¿no? Pero sin embargo el protagonismo siempre se lo va a llevar los personajes, a pesar de su simpleza. Totalmente precioso. Y también, bueno, va a caricaturizar bastante lo que es la cara de Shinra cuando se pone en modo diabólico, ¿no? Pero bueno, otra cosa que quiero destacar, y esto ya es lo último, esto es más reflexivo, no es tanto para analizar como arte, y es el tema del fanservice. Yo siento que en Okubo el fanservice es distinto, digamos. Okubo lo aplica de manera diferente. Si me vienen siguiendo saben que yo no soy muy fanático del fanservice en las historias. ¿Por qué? Porque siento que lo utilizan de manera forzada y como que lo meten con calzador para que haya ahí, por ejemplo, lo que es un culo. Y la historia capaz que nada que ver. O sea, venimos viendo una historia diferente, más sobria, por ejemplo, que no tiene nada que ver con lo que es la sexualización de personajes, y nos meten fanservice. Y siento que eso es más por un fetiche de los autores, ¿no? Es como que ellos no pueden pasar 4 páginas sin mostrar un culo y necesitan, digamos, dibujar uno. Entonces nos comemos el fanservice de gratis. En cambio, siento que Okubo lo hace no por él, sino para el lector, porque sabe que sus lectores son adolescentes y saben que están como en busca de eso, ¿no? Entonces siento que lo hace pensando más en el lector, a la aplicación justamente del fanservice, que por una necesidad propia de él de que no puede aguantar, digamos, sus impulsos de dibujar una parte, ¿no? Pero nada, quería dejar esa reflexión porque se me hace muy sobrio, muy inteligente, y sabe para quién juega y sabe cómo jugar, digamos. Entonces es una percepción mía y siento que él se maneja de esa manera. Pero bueno, gente, como dije, video cortito. Y en resumen, todo esto que logra Okubo, ¿lo podemos lograr? Claro que sí. Pero primero hay que dominar como los dioses lo que es anatomía y figura humana, desde cualquier ángulo, perspectiva y pose. ¿Cómo se hace? Con la práctica, practicando. Práctica. Lo que no me sale lo practico varias veces, muchas veces. Y con el tiempo vamos a ver que ya empezamos a dibujar y a plantar cuerpos sin tanta referencia. Y creo que recién ahí podemos empezar a simplificar, a quitar elementos y lograr un estilo propio de estilización. Porque si vamos al caso, cada autor tiene como su estilo propio, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, Takei con Shaman King estiliza de una manera particular, Okubo de otra, y así, no sé, por ejemplo, Oda con One Piece estiliza de otra manera. O sea, cada uno es como que le da su impronta propia. Pero primero tuvieron que pasar por el dominio de figura humana y anatomía. Pero bueno, gente, espero que les haya gustado este video, les haya servido y nos vemos la próxima. Adiós.